Buenas tardes. Buenas tardes, Fray. Buenas tardes, Fray. Pues ya Buenas estamos tardes, otra vez aquí en Fray. este contexto de meditación, de contemplación, como decíamos ayer en el texto del Papa, que nos invita a que practiquemos la contemplación de las criaturas, que la contemplación nos ayuda a descubrir las cualidades de los seres creados por Dios, y que también podríamos comenzar con la contemplación de lo que somos cada uno de nosotros en esos tres niveles: físico, psíquico y espiritual, y que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y que por eso podemos contemplar la divinidad de Dios en los dones que nos ha dado, en la vida, en la salud, en la gracia, en el Evangelio. Todo eso es lo que Dios nos ha dado y de lo cual podemos nosotros hacer uso en esta vida. Y al hacer uso, pues dice el Papa que hay que cuidar todo lo que Dios nos ha dado, la creación, los animales, las obras que encontramos, pues los árboles, los bosques, los mares, todo lo que Dios ha creado, lo ha creado para que nosotros lo disfrutemos, que vivamos agradecidos a Dios en esta vida. Como decía el catecismo que yo aprendí cuando era niño, para ver y gozar, para servir, amar y servir a Dios en esta vida, y después verlo y gozarlo en la otra. Ese es el objetivo de la vida del ser humano aquí en la tierra. Amar y servir a Dios para después verlo y gozarlo en la otra vida. Bueno, pues entonces veíamos de qué manera el Papa nos invita a al cultivo, al cuidado de la creación y a la contemplación de todo lo creado. Porque dice el Papa que si no contemplamos la creación, no vamos a ser capaces de identificar de qué manera Dios nos ama al crear todo lo que ha hecho para nosotros, para nuestro bien, para nuestra vida terrena, pero sobre todo para nuestra vida futura en el cielo. Entonces vamos a ver este texto de la audiencia general del Papa Francisco del día 23 de septiembre del año pasado, del 2020. Y el título que tiene esta octava catequesis o audiencia general del miércoles 23 de septiembre del 2020 tiene el título de Subsidiariedad y virtud de la esperanza. Subsidiariedad. Vamos a ver qué cosa es lo que significa desde el punto de vista del Santo Padre. La subsidiariedad con la que nosotros podemos curar el mundo en esta época de pandemia que nos ha tocado vivir tan terrible. Pues el Papa nos invita a que comprendamos, a que nos acerquemos a la comprensión de esta realidad insólita, inaudita, que nunca antes había sucedido tan ampliamente, tan extendidamente en todo el mundo. Entonces lo que nos ofrece el Papa pues es el punto de vista de la Sagrada Escritura para descubrir de qué manera podemos nosotros integrar nuestra historia, nuestra vida en estas circunstancias de epidemia generalizada, de pandemia. Dice el Papa que para salir de una crisis, que es una crisis sanitaria y a la vez crisis social, política y económica. Vean ustedes el Papa lo que dice, que hay que ampliar nuestra conciencia, que no solo es una crisis de salud, de sanitaria, sino que también es una crisis social, política y económica. La cualifica así porque pues
difusión del virus ha afectado los ámbitos de la economía, de la política y de la sociedad. De modo pues que el Papa nos invita a que consideremos esa epidemia con esas cualidades, una crisis sanitaria, social, política y económica. Y dice el Papa que en esta circunstancia de pandemia cada uno tiene una responsabilidad, cada uno debe tomar su parte y tomando su parte, pues cada quien tiene que responder como individuo, pero también como persona que pertenece a un grupo en la sociedad, en donde cumplimos con un rol, con nuestros principios, con nuestra fe en Dios, puesto que somos creyentes. Vean cómo el Papa nos invita a que no olvidemos la fe, nuestra condición de cristianos, de bautizados, de hijos de Dios, pues es también una de las fuentes que nos permite comprender de una manera más amplia la epidemia, la pandemia que estamos padeciendo. A menudo muchas personas no participan en la reconstrucción del bien común porque están marginadas o están excluidas o algunos grupos sociales no pueden participar porque están ahogados económica o políticamente. En algunas sociedades, algunas personas no son libres de expresar la propia fe y los propios valores, las propias ideas. Si uno expresa sus ideas, puede correr el riesgo de ser encarcelados. No son libres de expresar la propia fe y los propios valores, las propias ideas. En otros lugares, muchos se autorreprimen las propias convicciones éticas o religiosas, pero así no se puede salir de la crisis. No se puede poner un granito de arena para resolver la pandemia. Vean cómo el Papa nos invita a que estemos conscientes de nuestra fe, de nuestra condición política, de nuestra condición de participar en un grupo social que pues podemos definir como la iglesia, la familia, el vecindario, la Ciudad de México, o aún la cultura mexicana. Y desde esa cultura, desde esta sociedad, pues podemos expresar nuestros valores, los valores que provienen en primer lugar de la fe católica, de la revelación del Evangelio. Pero también hay otros valores culturales, por ejemplo, la familia, las tradiciones, lo que nosotros vivimos cotidianamente con nuestros familiares. También eso nos da una pertenencia, nos hace vernos como individuos que formamos parte de un grupo histórico, concreto, social. De modo pues que el Papa nos invita para que todos participemos en la regeneración de nuestros pueblos. Es justo que cada uno tenga los recursos adecuados para regenerar, para colaborar en la regeneración del pueblo al que pertenece. Y hace una reflexión el Papa relativa a la crisis económica que se vivió después de 1929, que se le llamó la Gran Depresión. El Papa Pío XI explicó en esa época lo importante que era para la reconstrucción de la sociedad de 1929 el principio de subsidiariedad. ¿Qué significa la subsidiariedad? Dice el Papa Francisco que ese principio tiene un doble dinamismo, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba.
Quizá no entendamos qué significa, pero es un principio social que nos vuelve, que nos hace más unidos. Por un lado, cuando los individuos, las familias, las pequeñas asociaciones no son capaces de alcanzar los objetivos primarios, entonces es justo que intervengan los niveles más altos del cuerpo social, como es el Estado, para proveer los recursos necesarios y caminar como sociedad. Dice el Papa, por ejemplo, en la condición del confinamiento por el coronavirus, muchas personas, familias y actividades se han encontrado en grave dificultad. Por eso las instituciones públicas tratan de ayudar con apropiadas intervenciones sociales, económicas, sanitarias. Esa es la función que deben desempeñar las asociaciones en una sociedad constituida como la nuestra. De modo pues que la intervención de la subsidiariedad, el principio de subsidiariedad, implica que cuando un grupo, una persona no es capaz de superar por sus propios recursos la crisis sanitaria, económica, política, social, pues para eso están las realidades de mayor importancia social, los niveles más altos del cuerpo social, le llama el Papa. Es decir, que el Papa aquí se entiende que está dirigiéndose en este documento a las personas, a los creyentes, a los individuos, pero somos individuos que formamos una familia. Y cuando la familia se ve en situaciones difíciles como es la actual, en donde la crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis política, la crisis social afecta a la realidad individual y a la realidad familiar, pues dice el Papa, es el momento en que los niveles más altos del cuerpo social deben intervenir. Es justo que intervengan. Así lo dice el Papa en este párrafo. De modo pues que el grupo social se vea auxiliado por los niveles más altos del cuerpo social para proveer los recursos necesarios. Por ejemplo, dice el Papa que a causa del confinamiento, muchas personas se han encontrado en grave dificultad. Por eso, las instituciones públicas tratan de ayudar con recursos apropiados, de modo pues que esas instituciones sociales pueden solventar con intervenciones sociales, económicas y sanitarias las necesidades de los individuos y de las familias. Eso es un tema que con el cual el Papa nos invita a que comprendamos de qué manera ese principio de subsidiariedad pues debe trabajar, debe funcionar, debe estar trabajando en una sociedad como la nuestra. Y esto ocurre en todas las naciones, en todos los países, en donde dice el Papa, los niveles más altos del cuerpo social, así lo define el Papa, los niveles más altos, pues dice como el Estado. ¿Qué cosa es el Estado? Pues sabemos de allá de nuestras clases de preparatoria que el Estado está constituido por un pueblo, un territorio y una legislación. Los estados, todos los estados tienen eso, un pueblo, un territorio y una legislación. Y eso es lo que constituye los estados políticamente constituidos. Pues aquí dice el Papa que esos estados, es decir, lo que constituimos como territorio, como pueblo, como legislación, pues esto es lo que se considera el Estado, que debe intervenir como nivel más alto
en la resolución de las crisis sanitarias, económicas, políticas y sociales. Pero también los vértices de la sociedad deben respetar los niveles intermedios o menores. Vean, aquí se aclara un poco lo que decía al principio, que el principio de subsidiariedad tiene que ver con un movimiento desde lo alto hacia abajo y desde las capas más inferiores de la sociedad hacia lo alto. Y aquí se refiere a que los vértices de la sociedad deben respetar y promover los niveles intermedios o menores. Bueno, aquí se habla de niveles, los niveles de la sociedad, se entiende. Pues los niveles más altos pues, son los dirigentes, las cúpulas económicas, los partidos políticos, las agrupaciones para la producción. Todos ellos son los vértices de la sociedad que deben respetar los niveles intermedios o menores para que los individuos, las familias, las asociaciones de las empresas, todos los cuerpos intermedios y las iglesias, dice aquí el Papa, incluye a todas las iglesias, no nada más a la Iglesia Católica, trabajen con los propios recursos culturales, religiosos, económicos de participación cívica. Aquí se aclara un poco más en qué consiste la subsidiariedad, en que los grupos menores, con sus propios recursos culturales, religiosos, económicos, de participación cívica, esos grupos intermedios o inferiores, revitalicen y refuercen el cuerpo social. Pues aquí es una gran tarea que nosotros debemos investigar. De qué manera nosotros como familia, como parroquia, como vecindario, los que vivimos en el mismo condominio, en la misma calle, de qué manera podemos revitalizar el cuerpo social recurriendo a lo que contamos como cultura, como religiosidad, como economía, como participación cívica. Y entonces, pues, dice el Papa que hay una colaboración de arriba hacia abajo, porque el Estado participa de sus recursos hacia abajo, hacia el pueblo. Y también hay una participación de abajo hacia arriba, de las asociaciones populares No hay hacia una arriba. imagen que hable de eso de la subsidiariedad. Pues estamos en eso, Lourdes, estamos en eso de qué cosa es la subsidiariedad. Entonces, se trata de un movimiento de arriba hacia abajo Sí, y de abajo gracias. hacia arriba. Gracias. En el ámbito, dice aquí el Papa, cultural, religioso, económico o de participación cívica. Y entonces, pues en eso consiste el principio de la subsidiariedad, en que los niveles superiores de la sociedad vean la manera de que los recursos con los que cuentan los niveles elevados, más altos de la sociedad, intervengan para que los niveles intermedios o inferiores de la sociedad se vean beneficiados con los recursos con los que cuentan los diversos niveles de la sociedad, tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba. De qué manera nosotros con nuestra religiosidad, por ejemplo, podemos participar en resolver esta pandemia. Y pues yo digo que la oración es un recurso religioso muy importante con el cual podemos participar de manera subsidiaria para el bien de toda la sociedad. También, por ejemplo, las familias o los grupos que se organizan para distribuir tortas, para distribuir comida, para distribuir botellas de agua.
pues también son grupos de los niveles sociales inferiores o intermedios que ponen sus recursos a disposición de todo el grupo, de todo el cuerpo social, para que los más necesitados o la gente que tiene, pues que no tiene que comer, pues se les vea favorecidos por esa participación, por ese deseo de compartir lo que tenemos entre todos. Y eso significa la subsidiariedad, según lo está expresando aquí el Papa. Bueno, este tema de la subsidiariedad, pues podemos ver de qué manera aquí el Papa lo pone como uno de los elementos que nos pueden ayudar a resolver esta pandemia, pensando en que ese principio de subsidiariedad no depende exclusivamente de los niveles más altos de la sociedad, sino también depende de los recursos que puedan aplicar los niveles intermedios y los niveles inferiores de la sociedad. Dice el Papa que de abajo hacia arriba, las asociaciones populares pueden hacer un ejercicio del principio de la subsidiariedad. Cada uno debe tener la posibilidad de asumir la propia responsabilidad en los procesos de sanación de la sociedad de la que forma parte. Es decir, que nadie está exento de participar. Todos estamos invitados, todos tenemos algún recurso que proponer, algún grupo en el que participemos y que ese grupo social, político, económico, religioso pueda participar, pueda poner sus recursos a la disposición de toda la sociedad. Yo creo que eso es lo que significa el principio de subsidiariedad, que cada uno tenga la posibilidad de asumir la propia responsabilidad en los procesos de sanación de la sociedad de la que forma parte. Cuando se activa algún proyecto que se refiere a determinados grupos sociales, estos no pueden quedar fuera de la participación social. Es decir, si hay alguna iniciativa a nivel grupal, a nivel de la colonia, a nivel de la parroquia, a nivel de la empresa, pues ese esfuerzo que se hace por un grupo social de los niveles más inferiores de la sociedad, pues debe tener la oportunidad de participar, de poner al servicio de los demás, de toda la sociedad en su conjunto, esos recursos, por pocos o por escasos o por abundantes que puedan considerarse. Y entonces, eso es lo que el Papa nos invita a que reflexionemos aquí, la participación de cada uno de los integrantes de la sociedad. Por ejemplo, preguntarse cada uno, ¿qué es lo que yo estoy haciendo para el bien del grupo social al que pertenezco? Por ejemplo, ¿qué haces tú? Ah, pues yo formo parte de un grupo que atiende a los pepenadores de los tiraderos de la Ciudad de México. Y voy a llevarles pues una despensa, pero también voy a catequizarlos, voy a enseñarles la palabra de Dios. Y por ejemplo, otro puede decir, ah, pues yo estoy organizando en mi comunidad lo que pues últimamente hemos visto, esto de los tanques de oxígeno, ¿verdad? Que se han hecho grupos de jóvenes o de personas que proponen correos electrónicos, teléfonos, direcciones, para que los que necesitan el tanque de oxígeno pues puedan acceder
a ese tanque de oxígeno. Ese es un ejemplo de en qué consiste la subsidiariedad de los grupos de los niveles inferiores de la sociedad, que ponen a disposición de toda la sociedad los recursos que tienen ellos, como es pues los teléfonos, los correos electrónicos, las direcciones, los nombres de las personas que venden o que alquilan los equipos de oxígeno, ¿verdad? Y también la lucha que se está haciendo en estos días, lo vemos también en las redes sociales, acerca de los abusos que algunos malintencionados están haciendo para estafar, para robar, para cometer fraudes en contra de la gente que necesita ese tanque de oxígeno. Bueno, pues ver todas esas cosas a nivel individual, pero también a nivel grupal, y ver de qué manera los recursos que tiene el individuo o el grupo social puede colaborar para el bien de la sociedad en su conjunto. Y entonces dice el Papa que hay que dejar hablar a todos, que todos puedan participar proponiendo actividades, proponiendo sugerencias de cómo resolver las crisis sanitaria, económica, política y social, ya que el Papa nos hace ampliar nuestra visión, que no solo se trata de la crisis de salud, sino que también se trata de una crisis política, social, económica. Y entonces, en eso consiste el principio de subsidiariedad, que el primer paso es dejar que todos hablen, que todos digan, que todos propongan, que todos participen. No se puede dejar fuera la participación de los más pobres, porque en eso consiste el principio de subsidiariedad, en que los más pobres puedan participar también en la solución de las crisis sanitarias, políticas, económicas y sociales. No podemos dejar fuera a la participación de la gente, porque la sabiduría de los grupos más humildes no puede dejarse de lado. Esta es una frase que tiene el Papa aquí y que la extrajo del documento Laudato Si, que fue un documento que publicó el mismo Papa Francisco, en donde se afirma que incluso los más pobres pueden aportar su sabiduría. La sabiduría de los grupos más humildes no puede dejarse de lado. Y entonces, cuando los grupos más desprotegidos de la sociedad se quedan fuera, es entonces cuando se concentran grandes intereses económicos, por ejemplo, actividades de extracción de la riqueza en algunas zonas del planeta, en donde solamente participan aquellos que tienen más influencia, aquellos que tienen más recursos económicos, y pues eso va en contra del principio de la subsidiariedad. Dice el Papa que las voces de los pueblos indígenas, la voz de la cultura de los indígenas, la visión del mundo, su cosmovisión, aquello que han adquirido a lo largo de su historia, debe también formar parte del principio de subsidiariedad al permitírseles participar a todos los grupos sociales en esta actividad, en la solución de las crisis sanitarias, económicas, políticas y sociales. Y entonces se escucha a veces a las grandes compañías financieras más que a aquellos que trabajan, más que a los movimientos sociales. Y dice el Papa que el lenguaje de la gente común también debe formar parte de la solución de la crisis
sanitaria, política, social y económica. Porque lo que nos ha enseñado Jesús es que todos los seres humanos tenemos la misma dignidad. El camino humano que nos ha enseñado Jesús consiste en realizar el principio de la subsidiariedad, de modo que permitamos que todas las personas sean protagonistas del propio rescate, que todos pongan su granito de arena para que la sociedad tenga una solución a las crisis en donde todos participen. Dice el Papa que en el subconsciente colectivo de algunos sindicalistas está el lema, todo por el pueblo, pero nada con el pueblo. Y pues eso es una contradicción. Si dicen que todo por el pueblo, pero nada con el pueblo, pues es como si de arriba hacia abajo se pretendiera resolver la situación de la crisis sin escuchar la sabiduría del pueblo, sin implementar esa sabiduría en la solución de los problemas. Pensemos también en la forma de curar el virus. Se escucha más a las grandes compañías farmacéuticas que a los trabajadores sanitarios comprometidos en primera línea en los hospitales. De modo pues que allí es donde falta el principio de subsidiariedad, porque dice el Papa, todos tienen que ser escuchados, los que están arriba y los que están abajo, para resolver las crisis sanitarias, económicas, políticas y sociales. Entonces el Papa nos está hablando aquí desde el punto de vista de la doctrina social cristiana para beneficio de todos y el bien común. Así es. Él está basado en la doctrina social de la Iglesia. Por eso nos habla de la solidaridad y de la subsidiariedad. Esos dos son los principios que propone la doctrina social de la Iglesia y que derivan del Evangelio, derivan de la práctica histórica de lo que la Iglesia ha logrado conquistar para el bien de los creyentes, pero también para el bien de toda la sociedad. Así es, para el bien común. Para el bien común en estos casos de crisis sanitaria, económica, política y social. Dice que todas las partes de un cuerpo son necesarias, porque como lo expresa San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, que todas las partes del cuerpo podrían parecer, algunas podrían parecer más débiles y menos importantes, pero en realidad todas son necesarias. Porque, por ejemplo, si una mano le dice al pie, pues yo debo ocupar tu lugar, entonces la mano ocupa el lugar del pie y entonces el pie ya no realiza su función. En esa semejanza que utiliza San Pablo en la primera de los Corintios capítulo 12, nos explica el Papa que en eso consiste la subsidiariedad, porque ese principio permite a cada uno asumir el propio papel para el cuidado y el destino de la sociedad. Aplicar el principio de subsidiariedad da esperanza, y la esperanza da un futuro sano y justo. El futuro lo construimos juntos, ampliando nuestros horizontes, aspirando a las cosas más grandes. O trabajamos juntos o la solución a las crisis no funcionan. O trabajamos juntos para salir de las crisis a todos los niveles de la sociedad o no saldremos nunca. Salir de la crisis no significa dar una pincelada de barniz a las situaciones actuales para que parezcan un poco más justas. Salir de la crisis significa cambiar
Y el cambio, el verdadero cambio, se realiza por todos. Todas las personas que forman parte del pueblo, todos los profesionales, todos juntos, toda la comunidad. Si no se hace el trabajo por todos, el resultado será negativo. Bueno, pues todavía nos falta una página, pero ya nos va a sacar el Zoom dentro de un minuto. Por favor, piensen y a ver si la próxima vez, mañana, alguien puede proponer algún ejemplo de cómo los grupos sociales de los niveles más inferiores o de los niveles intermedios se han organizado concretamente para proponer una solución subsidiaria a esta situación de pandemia que estamos viviendo. A ver si alguien pone algún ejemplo. Sí, padre. Sí, Fray. Bueno, entonces vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo nos ilumine. Santísima Virgen María, Santísima Virgen María, tú que fuiste llena del Espíritu Santo, que fuiste Padre, ayúdanos a que también nosotros ayúdanos a que también nosotros pongamos todo lo que depende de cada uno pongamos todo lo que depende de cada uno para el bien de nuestro grupo social, de nuestra iglesia, de nuestro mundo. para el bien de nuestro pueblo. Amén. 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 Bueno, nos vemos mañana. Que pasen buena tarde. Primero.